No va a entrar al examen, al primer examen no entra esto, pero ya es parte de nuestro segunda parte de tema. ¿Está bien? Okay. Hablemos de la administración de memoria, entonces. Ya habíamos visto en los temas anteriores, prácticamente medio semestre o toda esta parte nos ha tomado el hablar solo del procesador, se han dado cuenta, porque es un elemento importante en la computadora, porque es el elemento vital de la computadora, porque necesitamos muchos mecanismos para poder controlar su funcionamiento, y esa es la idea. Hemos hablado de la planificación, hemos hablado de la concurrencia, de la sincronización, hemos hablado de los interbloqueos, todos ellos tienen que ver con el procesador y los recursos que puede asignar a determinados procesos. Ahora bien, un elemento importante, nada se puede ejecutar en la computadora, nada puede ejecutar el procesador si no está en memoria principal. Entonces, la memoria de la cual vamos a empezar a hablar hoy día tiene que ver con memoria principal, RAM. ¿Está bien? También, cuando ustedes han asistido a las primeras clases donde hablábamos de la historia de los sistemas operativos, recuerdo que en algún momento les he hablado de la PC a diferencia de la PS, una personal computer y una personal system. Principalmente hemos hablado de la diferencia porque ambas tenían arquitecturas diferentes. Justamente la arquitectura de las computadoras PCs que tenemos ahora en nuestras manos es una gran desventaja en el sentido de que los sistemas operativos tienen limitaciones de aprovechar los recursos. Uno de los recursos que tiene una limitación grande es la memoria principal. Sabemos muy bien que la cantidad de bits que se pueden manejar, si es de 32 bits, de 64 bits, de 16 bits el procesador, 2 a la n bits vamos a tener la cantidad de direcciones de memoria que se pueden manejar. Entonces este es un gran inconveniente porque tenemos una limitación. Si tenemos una máquina de 32 bits, un procesador de 32 bits, vamos a tener 4 GB de memoria direccionables nada más. Pues este inconveniente ha hecho que los sistemas operativos empiecen a buscar trucos para poder extender esa limitación física de la memoria. Pero esos trucos, si bien funcionan ahora, hacen que se ralentice el sistema. Uno de esos trucos es lo que aparece en la última parte de las funciones de un sistema operativo como administrador de memoria. Por ejemplo, el manejar memoria virtual. ¿Qué estamos haciendo con memoria virtual? Estamos utilizando un pedazo de disco duro, disco está sólido si quieren, si manejan eso, un espacio de almacenamiento secundario para adicionar a la memoria principal y hacer que parezca más grande. Sin embargo, necesita de una serie de mecanismos de conversión de memoria física a memoria lógica, memoria lógica a memoria física. La memoria física sería la RAM propiamente dicha, la limitada, y la memoria lógica sería la RAM física más la memoria virtual. Si yo tengo 1 GB de memoria RAM y tengo 3 GB de memoria virtual, no significa que tengo 4 GB de memoria para poder trabajar. No funciona de esa manera, no tiene esa lógica. Vamos a ver cómo funciona. Pero entonces los sistemas operativos han tenido que buscar estos trucos para hacer que se extienda de alguna manera esta limitación física que nos da la arquitectura de hardware. ¿De qué más se encarga la administración de memoria? Primero, sabemos muy bien que tenemos una memoria física limitada, pequeña. Vamos a suponer a la memoria como una matriz, filas, columnas, donde tenemos celdas. Cada una de esas pequeñas celdas, que es la unión de una fila o columna, va a ser una parte de la memoria que se va a asignar de alguna manera a algún proceso que lo requiera. Entonces va a haber espacios de memoria asignados, memoria ocupada, o espacios de memoria no asignados, memoria libre. Se tiene que llevar un control de estos elementos, de todos los espacios que se estén utilizando y aquellos que no. El sistema operativo tiene que tener un control de todo esto y en función del control que tenga, tiene que asignar espacios a los procesos que lo necesitan. Y cuando estos terminan, tiene que liberar esos espacios para asignar a otros. Entonces, las funciones del sistema operativo como administrador de memoria son estas 3, que tiene que ver con manejar adecuadamente la memoria principal. Pero hay algo importante
cuando hablamos de memoria principal. La memoria principal no solamente está constituida por la RAM. La memoria principal que interactúa con el sistema operativo tiene que ver con otros tipos de memorias que son más pequeños, más veloces, más caros. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Alguien me puede decir? ¿Ni idea? Aquí tengo un cuadro que me muestra la jerarquía de memoria del computador, una gráfica, donde en la parte izquierda me dice la capacidad y en la parte derecha la velocidad y el costo por bit. Si se fijan, hacia abajo la capacidad crece, hacia arriba la velocidad y el costo por bit aumentan. Cuanto más arriba de esta pirámide esté, es más veloz y es más caro. Cuanto más abajo esté, es menos veloz, es más barato y es más grande. Hablemos entonces de la memoria más pequeña que conocemos y es la más veloz, la cual el sistema operativo, perdón, el procesador no podría funcionar si no tuviese estos registros. Son justamente los registros de memoria del procesador. Ahí tenemos AX, BX, CX, AH, AL, todo lo que tiene que ver con espacios de direccionamiento o registros que guardan pequeñas instrucciones cuando estamos manejando el lenguaje máquina. Estos son los más veloces, pero también son los más pequeños y son los más caros. Vamos a explicar por qué más adelante. En esta jerarquía de memoria, bajando la jerarquía si quieren, antes de llegar a la memoria principal, tenemos algo que se llama memoria caché. Y existen memorias caché de 3 niveles. La gráfica está mal, dice L1, L2 y L2. Sería L1, L2 y L3. Level 1, Level 2, Level 3. Que viene a ser memoria caché. ¿Qué es la memoria caché? Igual, es memoria que también es parte del procesador, está en el mismo chip del procesador, que no son los registros, pero que nos permiten tener unos pequeños espacios para que se puedan hacer cosas frecuentemente, que se utilicen cosas, que se coloquen ahí cosas usadas frecuentemente. Por ahí de ahí viene el término caché. Se va a colocar elementos de uso frecuente, de tal manera que el procesador no tiene que ir a buscar la RAM, los va a encontrar directamente en esas memorias caché. Entonces existen de 3 niveles, vamos a ver por qué. Luego en la jerarquía aparece memoria RAM, la que estábamos hablando, la memoria que tiene limitación de direccionamiento por la cantidad de bits que se maneja, es la que nos interesa. Luego tenemos algo que no nos va a tocar en este tema y que tiene que ver con el almacenamiento secundario, memoria secundaria, que no necesariamente ahora solamente va a ser un disco duro, puede ser un disco de estado sólido, puede ser una unidad de almacenamiento externa, puede ser un pendrive, puede ser un flash drive, o sea, algún tipo de memoria de almacenamiento secundario, no primario. Y por último, en esta jerarquía aparecen las copias de respaldo, que vienen a ser cintas magnéticas, si quieren, todavía se usan en algunos servidores porque son muy seguras, los discos duros extraíbles que nos permiten hacer almacenamiento de respaldo o almacenar en la red, si queremos llevar a la nube, por ejemplo. Entonces, el almacenamiento en la red, no importa la conectividad alta que tengamos, jamás va a ser del mismo tamaño o el mismo costo o la misma velocidad que nuestra memoria RAM. Siempre va a estar debajo en esta escala. Esta es la idea. Hablemos entonces un poco más a detalle de estos elementos. El caché les decía que se puede manejar en 3 niveles. Normalmente el caché de nivel 1 es el más importante. Los procesadores que valen la pena tienen caché, los procesadores que no valen la pena no tienen caché. Si ustedes van al mercado a comprar una computadora, se van a restringir únicamente en la velocidad. Ustedes van a decir, quiero, no sé, un núcleo i7, i9 que tenga 4 GHz de velocidad. Y se van a conformar con eso. Y les van a decir, les ofrezco una AMD que tiene 5 GHz de velocidad, pero que, no sé, no tiene caché. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Podemos tener el procesador, 2 procesadores de la misma velocidad, y uno de ellos puede tener un caché menor. O peor aún, tenemos 2 procesadores, uno con caché, no sé,
vamos a poner términos simples, ¿no? Caché de 50 y el otro tiene caché de 10. Pero el que tiene caché de 10 tiene 4 GB de velocidad. El que tiene caché de 50 tiene 2 GB de velocidad. ¿Cuál le conviene? ¿El de más velocidad o el de más caché? Eso está en función del trabajo que vamos a realizar. Si ustedes son curiosos y revisan algún tipo de procesadores que ofrece, por ejemplo, la línea Intel, Intel ofrece unos procesadores que se llaman Celeron. Estos procesadores son de bajo rendimiento, pero extrañamente en estos procesadores no podemos encontrar grandes velocidades. Una cosa es los ciclos que puede manejar el procesador, la capacidad, si quieren, que pueda tener de cómputo, y otra cosa es que estos procesadores Celeron no tienen caché, no tienen ningún tipo de memoria de almacenamiento de elementos frecuentes. Entonces, comparado un procesador que no tiene caché con un procesador que sí lo tiene, el procesador que sí tiene caché tiene ventaja en el rendimiento del sistema operativo, tiene ventaja en la velocidad. Esa velocidad que aparece como gigahertz o gigaciclos por segundo no es la que se debe tomar en cuenta como elemento para poder comprar un procesador. Existen dos tipos de caché nivel 1, el que tiene que ver con datos y el que tiene que ver con instrucciones. Entonces, en el caché nivel 1 de datos se van a incorporar los elementos de datos más frecuentemente usados. Y en el caché de instrucciones se van a colocar las instrucciones más frecuentemente usadas, que van a permitir que el procesador haga un mejor trabajo. Aparece el caché de nivel 2, cuando empieza a evolucionar la tecnología. Fíjense que el caché de nivel 1 va de 8 a unos 200 kilobytes, perdón. ¿Sí? Y la velocidad es de unos pocos nanosegundos, unos cuantos nanosegundos. El caché nivel 2 va de 256K a unos 8 megas y su velocidad va de 12 a 20 nanosegundos. Normalmente el caché nivel 2 agiliza los procesos con datos más frecuentes, no con instrucciones. Entonces es un apoyo al caché nivel 1 datos. El caché nivel 3 puede estar desactualizado el texto, puede tener una cantidad de megas. Podría tener ahora unos 32 megabytes, por ejemplo, de memoria. Y la velocidad de acceso va de 15 a 35 nanosegundos. Este caché nivel 3 permite también agilizar o ayudar el trabajo del caché nivel 1 y nivel 2. No tiene un propósito específico. El caché nivel 3 es de apoyo. ¿Está bien? Fíjense la memoria RAM. Aquí digo que puede ser hasta 32 gigabits o gigabytes. Puede ser, obviamente, está en función de la arquitectura. No se olviden de cuántos bits estamos manejando el procesador. Entonces vamos a tener una limitante. Y la velocidad de acceso de estas memorias van de 50, 60, 70 nanosegundos. Vayan fijándose que las velocidades están aumentando. O sea, no en el sentido de a favor, sino están siendo más lentas, si quieren. Mientras que cuanto más pequeño es, son más rápidas. Aunque también, si es más pequeño, son más pequeñas en almacenamiento frente a las memorias más altas. El disco duro actual puede tener hasta 2 terabytes, un disco interno, si quieren, ¿no? Pero la velocidad de acceso es de 8 milisegundos. Una cinta magnética puede tener 2, 5 terabytes, si quieren. El detalle es que las cintas son secuenciales. Es como si ustedes alguna vez han escuchado un cassette de música, una cinta de música, se van a dar cuenta que si quieren escuchar el tema 8 y están en el tema 1, tienen que adelantar, rebobinar o hacer un forwarding para poder llegar al tema respectivo. Y eso es un acceso secuencial, no es un acceso aleatorio. Por lo tanto, el acceso secuencial es mucho más lento que un acceso aleatorio. Entonces, podemos distinguir en estos elementos lo que nos interesa en este tema, hasta este punto. Las memorias de caché, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y la memoria RAM. Ahora, ¿por qué las memorias de caché son pequeñas? ¿Por qué son pequeñas? ¿Y por qué son caras? ¿Alguien me puede decir? Si ese es el elemento que va a hacer que un procesador tenga un mayor rendimiento, ¿por qué no fabrican procesadores con un caché muy grande? Vamos, participen. ¿Mi idea? Porque es memoria secundaria que
No, no. Es mejor que la memoria primaria, está antes de la memoria primaria. RAM es memoria primaria, pero el caché está antes de la RAM. Está después de los registros y antes de la RAM. Así que es memoria muy importante, pero no se considera memoria secundaria. Ingenuo es por la cantidad de dispositivos que la componen, ¿A qué te refieres? a su fabricación. Ok, tiene que ver con la fabricación. Si se fijan, aquí les doy un breve ejemplo de lo que está funcionando así. Tenemos dos tipos de caché. Pueden ser los estáticos o los dinámicos. ¿Está bien? Para poder crear una caché, bueno, primero, ¿el procesador de qué está compuesto? ¿Qué tenemos dentro del procesador? ¿Alguna idea? ¿Qué se tiene dentro del procesador? Cuanto más velocidad tenga un procesador actual, ¿qué se supone que tiene dentro? Mayor cantidad de transistores. Un procesador no es otra cosa que millones de transistores. Obviamente, junto con los transistores tienen condensadores de resistencias. Es un circuito integrado. No solamente son procesadores, perdón, no solamente son transistores. Tienen que estar conectados de alguna manera para crear circuitos. Entonces, existen circuitos adentro, pero constituidos por millones de transistores. La memoria caché se forma a través de los transistores. ¿Qué implica esto? Si queremos manejar, ¿dónde está? Memoria dinámica, vamos a utilizar un transistor más un condensador por cada bit. Pero si queremos manejar memoria estática, vamos a manejar 6 transistores para crear un bit. Entonces, de manera general, si queremos tener 256 kilobytes de memoria caché en nivel 2, vamos a necesitar 12 millones de transistores. Por eso es caro, porque estamos quitándole poder de cómputo al procesador, pero estamos generando mayor rendimiento. Entonces tiene que buscar el equilibrio entre quiero tener, no sé, una cantidad de millones de transistores frente a tal cantidad de caché. De esa manera mi procesador va a tener un alto rendimiento y voy a poder venderlo a un buen precio. ¿Ok? ¿Está claro eso? Vamos a utilizar un programa que ustedes van a tener que hacer una práctica al respecto. Imagino que se distingue. Voy a ingresar. A ver, aquí tengo... El programa se llama CoreInfo. ¿Está bien? CoreInfo. Aquí está. Voy a ejecutarlo. El CoreInfo me permite obtener la información de mi procesador. Es un archivo muy pequeñito. Ustedes pueden sacarse de sysinternals.com, de esta página, sysinternals.com. Lo que está mostrándome es mentiroso porque yo tengo una máquina virtual, no es la máquina real, la de Windows. Entonces, la información que me está mostrando es mentirosa, pero bueno, me muestra información y a mí me interesa eso. Ustedes pueden descargarse, ya les decía, de SysInternals o está también en el Classroom. Lo que tienen que hacer es, en la máquina que tengan, y si no tienen máquina, bueno, no sé, inventan una, no me interesa, o sea, si no tienen que comprarse una computadora para hacer la práctica, buscan a uno de sus compañeros, les dicen que se los haga correr, que les den las imágenes, no importa. Simplemente yo quiero que vean lo que obtiene de información Corinfo. Pueden empezar a ver las opciones que tiene Corinfo para ir buscando sus distintos elementos. Aquí me está reportando que tengo 2 procesadores físicos. ¿Qué implica? Me está reconociendo como un dual core. Eso es lo que está reconociendo. ¿Está bien?
me muestra el 0 y el 1. ¿Por qué es un dual core? ¿Por qué tiene doble núcleo en este caso? Porque aparecen dos procesadores y un solo socket. Obviamente, si hay un solo socket físico, no hay dos procesadores. Tengo en la parte inferior la caché de datos y la de instrucciones, nivel 1, como les había dicho. Nivel 1 se divide en caché de datos, caché de instrucciones. Y aquí tengo 32K. Entonces, tengo 32K para nivel 1 en datos y 32K para instrucciones. En todo caso, tengo 64 nivel 1. Tengo un caché nivel 2, 256K. Y tengo un caché nivel 3, 4 megas. Si mi procesador es un dual core, me va a aparecer 8 megas, porque el reporte que me da normalmente es por cada uno de los procesadores que tengo. Entonces va a aparecer muchas más líneas, cada uno con la cantidad de megas. Depende del sistema operativo que aproveche si tenemos más de un núcleo, más de un procesador en el núcleo. Eso tiene que ver con el sistema operativo. Pero aquí me está reportando los cachés de nivel, como les había dicho. Entonces esto es importante que ustedes hagan correr, que muestren esto e identifiquen lo que tienen. ¿Para qué van a identificar lo que tienen? Únicamente para poder comparar con lo que van a averiguar. Quiero que averigüen, voy a ver si puedo ver de la Mac, de la máquina real, su memoria, su procesador. ¿Está bien? ¿Dónde está? Aquí tengo. Es un dual core, exactamente. Y aquí me muestra caché nivel 2, 256K. Caché nivel 3, 4. Entonces, Windows ha agarrado la información correcta. Les decía que era mentiroso por la cuestión, un procesador, dos núcleos, ¿se acuerdan? Entonces, ha capturado. Aquí Mac no me está mostrando caché nivel 1, por ejemplo. Sin embargo, Windows sí lo ha capturado. Entonces, tienen herramientas para poder ustedes capturar esa información. ¿Para qué nos sirve? Ustedes capturan la información y me dicen la máquina que tienen o que de su amigo o de su pariente, no importa, tiene ese procesador, tiene caché nivel 1 tanto, caché nivel 2, caché nivel 3. Y vamos a compararlo. Buscan en Internet y se van a Intel. En Intel buscan el último procesador para PCs. Seguramente van a encontrar un i9. No quiero para servers, no confundan, para PCs, personal computers, ¿está bien? El último procesador para PCs. Y dentro de eso buscan cuánto de caché tiene, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Qué velocidad? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y luego buscan AMD, la otra empresa que ofrece procesadores. Igual, el último de los procesadores para PC con los cachés. Traten de comparar lo mismo, o sea, que si encuentran un Intel de 4 GB, busquen un AMD de 4 GB para que sea comparable. Pues la idea es que ustedes en una tabla puedan comparar lo que ustedes tienen, lo que tiene Intel y lo que tiene AMD. No nos interesa el costo, pero identifiquemos las diferencias. La práctica consiste en identificar esas diferencias. ¿Está bien? Continuamos. Ok. Vamos a hablar de administración de memoria. La memoria dentro del sistema operativo tiene que administrarse adecuadamente, en el sentido de lo que tenemos ocupado, lo que tenemos libre, si nos alcanza, si no nos alcanza, ¿qué hacemos? Si recurrimos a memoria virtual en memoria secundaria o no lo hacemos, etcétera, etcétera. La primera forma, la más simple, es monoprogramación sin intercambio ni paginación. ¿A qué nos referimos con intercambio? Cuando hacemos swap, es decir, tenemos memoria física y vamos a intercambiar con memoria lógica, que está en disco duro. Entonces, a eso nos referimos. Más adelante en el tema vamos a hablar con más propiedad de esto. ¿A qué nos referimos con paginación? Todos los sistemas operativos actualmente utilizan mecanismos para hacer este intercambio que se llaman paginación o segmentación. Si vemos Windows, voy a mostrarles el archivo de paginación de Windows. ¿Está bien? Y no puedo verlo. Y sí puedo verlo. Aquí tengo el archivo de paginación de Windows.
y tiene un nombre muy específico, pagefile.sys, y tiene 1.3 gigas. ¿Sí? Ese es mi archivo. Esta es mi memoria virtual en Windows. Entonces, archivo de páginas, así se llama. Entonces, cuando estoy hablando de un sistema operativo que no tiene una administración de memoria, que no tiene ni intercambio ni paginación, implica que no tiene memoria virtual y lo máximo que tiene es la memoria principal. Un sistema operativo representativo de esto se llama MS2, un sistema operativo de OS que solamente podía hacer una sola tarea a la vez. Entonces, en este caso vamos a ver que tenemos la memoria completa en el inciso A, partimos de cero. En la primera parte se va a ubicar el sistema operativo, que en el caso de DOS eran 3 archivos, llamados ms2.sys, io.sys y el command.com. El ms2.sys y el io.sys eran el administrador de recursos y el command.com era la interfaz de usuario. Les digo era, sin embargo les voy a mostrar que todavía es. Si bien no me interesa mostrarlo en Windows 8 porque han quitado la aplicación, voy a mostrarles en Windows XP. ¿Está bien? Vamos a ver Windows XP. Windows XP en su línea de comandos nos va a permitir ver cómo se mapea la memoria y vamos a encontrar estos 3 archivos que acabo de citarles en Windows, que se supone que ya no debería manejar DOS. Entonces, ¿sí? Simplemente ejecuto el comando mem. Primero, mem me muestra un mapa de memoria. Me dice que tengo 1 giga de memoria extendida, de los cuales 640 están disponibles para MS2. ¿Por qué Windows XP me está reportando MS2? Y lo peor, dice aquí abajo, MS2 está residente en memoria alta, que significa que Windows XP sigue teniendo DOS por debajo. Tal vez Windows 7, 8 también lo tenga, nada más que este programa ha sido quitado. Pero quiero ver algo más, quiero salir de dudas. Así que coloco, por ejemplo, este otro comando, y aquí voy a encontrar los 3 archivos que les he dicho que son parte del sistema operativo de OS. Si ustedes recuerdan, MS2, aquí está. Luego IO significa Input-Output, entrada-salida, aquí está, el segundo archivo. Y el tercero era Command.com, aquí está. Los 3 archivos que eran parte del sistema operativo de OS figuran todavía dentro del sistema operativo Windows. ¿Está bien? Entonces es extraño que Windows, que se supone que se ha deshecho de DOS, todavía maneje elementos que solo en DOS se podían manejar, como la memoria convencional de 640K, y luego que se ha creado memoria expandida y se ha llevado a memoria alta el DOS. Ya está demostrado. Sin embargo, sabemos muy bien cómo funciona un sistema operativo monotarea. Por si se han olvidado, un sistema operativo monotarea es aquel que si yo ejecuto un comando, muy simple, yo ejecuto un comando, mientras se ejecuta el comando no puedo hacer otra cosa, ¿no? Entonces, si está ejecutando algo, no voy a hacer algo hasta que me devuelva el prompt. Y recién puedo hacer lo siguiente. Esta pantallita blanca sería el DOS. No puedo hacer otra cosa, monotarea. Ok. Con esa explicación, entonces mi memoria principal, que son 640K, les he mostrado para DOS, ocupaba la primera parte del sistema operativo, que eran 3 archivos, y que no eran más allá de 180K. Entonces, todo lo que restaba era para un usuario. Aquí podía entrar un programa de usuario, que podía ser un procesador de textos como WordPerfect en esa época, una planilla electrónica como Lotus 123 en esa época, un juego como Sokoban o Pac-Man en esa época, o podía ser un lenguaje de programación como GW Basic en esa época. ¿Está bien? Una sola cosa a la vez, más el sistema operativo. Se han buscado distintos esquemas para hacer que la cantidad de memoria pueda utilizarse de mejor forma, los 640K en usuario. Entonces, muchas máquinas, sobre todo IBM, traían un sistema operativo en ROM, no en la RAM. Y la RAM la dejaban totalmente libre para el usuario. Entonces, ahí se podía usar 640K
de la memoria completa. El tercer esquema, que también ha traído IBM, es que tenía en ROM algunas cosas, en RAM colocaba el sistema operativo y lo que quedaba nos daba para el usuario. ¿Qué se colocaba en ROM? En estas máquinas, si se arrancaba y no se colocaba el disquete del sistema operativo, se arrancaba GW Basic, por ejemplo, y se podía programar sin tener ni siquiera disco duro ni disquete. Directamente era sobre la computadora y no estábamos usando ningún sistema operativo en RAM. Este esquema se llama monoprogramación y es el más simple, porque el sistema operativo no tiene que preocuparse de qué cosa está libre, qué cosa está ocupada, a quién tengo que asignarle. Solo tiene que utilizar la parte básica para el sistema operativo y todo lo demás, lo que resta, para un programa de usuario. Ya no hablamos de un usuario, perdón, de un proceso. Hablamos de un programa de usuario, una aplicación completa, pero nada más. No puede haber dos aplicaciones al mismo tiempo. Este esquema es antiguo, es más simple, pero es antiguo. Entonces, luego de la aparición de la multiprogramación, se empieza a pensar de qué forma se podría utilizar esta administración de memoria. La primera se llama particiones fijas. Es decir, voy a dividir mi memoria, como les decía hace rato, como si fuese una matriz. Y esta matriz va a tener celdas. En este caso, cuando hablo de particiones fijas, estas celdas deberían ser de diferente tamaño. Por ejemplo, estas rosadas podrían tener un tamaño 10, estas naranjas un tamaño 20 y estas verdes un tamaño 50. No importa. Entonces ya tengo tamaños fijos. Entonces entra un proceso de un tamaño menor o igual a 10 y se va a encolar en la partición 1 y va a poder utilizar la partición 1. Si entra un trabajo con un tamaño mayor a 10 y menor o igual a 20, va a entrar a la partición naranja, y si entra un proceso con un tamaño mayor a 20 y menor o igual a 50, va a entrar a la parte verde. Esa es la idea. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué pasa si todos mis trabajos son grandes? Solo van a encolarse a la parte verde y se va a subutilizar la partición 1 y 2. O al revés. ¿Qué pasa si todos mis trabajos son pequeños? Solo se van a encolar para la partición 1. Va a utilizarse y va a tener que cambiar con otro, y las dos particiones grandes aquí de memoria van a subutilizarse, jamás se van a utilizar, lo que es malo. Se busca una forma de mejorar este elemento, esta forma de manejar la partición de memoria, y se maneja una sola cola. Ahora bien, en la cola se pueden encolar trabajos pequeños, grandes, medianos, no importa. Lo malo es que siempre los pequeños se van a despachar a la primera partición, los medianos a la segunda y los grandes a la tercera. Así que igual, si llegan trabajos puro pequeños, van a ser cola para la primera. Y la segunda y la tercera siempre van a estar libres. No es bueno. Existe un esquema diferente de manejar la partición variable, de tamaño variable. Pues aquí tenemos la multiprogramación con partición variable. ¿Qué implica ahora? Lo que vamos a hacer es que el sistema operativo ocupe la primera parte de la memoria y todo lo demás esté libre. Y en función de lo que necesita cada proceso o cada usuario, va a ir ocupando. Fíjense que el usuario A, vamos a poner que es proceso A, que el proceso A necesita 1500K, entonces ocupa la primera parte. Sigue libre todo esto. El proceso B necesita 2000, se ubica ahí y sigue libre todo eso. El proceso C necesita 1000 y sigue libre todo eso, y así sucesivamente. Cuando llega el proceso D, el espacio que queda ya no puede ser usado por el proceso E ni el proceso F, es muy pequeño. Entonces, tenemos que esperar que uno de ellos termine para poder liberar ese espacio. Este espacio que no estamos pudiendo usar, lo estamos subutilizando. ¿Cómo podríamos utilizar esos espacios? Por ejemplo, cuando tenemos asignados el usuario A, B, C, D, etc., el usuario B o proceso B termina. Va a provocar que haya un agujero libre. Ahora tenemos un agujero libre aquí, de un tamaño X, y un agujero libre al final. Si quiere entrar un proceso que sumados los dos podría funcionar, no va a entrar, porque estos agujeros están en diferentes lugares. Aquí el usuario determina y crea un tercer agujero. Pues tenemos tres agujeros que no pueden ser utilizados juntos, que tienen que utilizarse de acuerdo al tamaño. Entonces, una de las grandes desventajas de este esquema es justamente eso, se llama fragmentación. Y la fragmentación exacta de las que estoy hablando se llama fragmentación externa, porque cualquier proceso no puede entrar porque estamos utilizando
perdón, porque el tamaño que queda de espacio libre es más pequeño del que necesitamos. Entonces no podemos utilizarlo. Hay algo que se llama compactación. Si ustedes alguna vez han visto que su sistema operativo, o sea, cuando instalan por primera vez su máquina es bastante rápida, bastante veloz, y a lo largo del tiempo se va haciendo más lenta, más lenta, más lenta, se va degradando, ustedes van a asumir que es un virus el que ha entrado a su máquina o se está haciendo vieja su máquina. Sin embargo, lo que ocurre es que en el disco duro ustedes inicialmente cuando lo han formateado, estaba todo nuevito. El espacio libre era libre, el espacio ocupado ocupado. Y a medida que han estado utilizando archivos, borrando, copiando, creando, moviendo, etcétera, los archivos, se ha ido creando una especie de basura, en el sentido de que hay huecos libres y huecos ocupados diseminados por todas partes. Eso se llama fragmentación, perdón. Está fragmentado su disco. Existen herramientas en los sistemas operativos que nos permiten hacer una desfragmentación. ¿Qué implica la desfragmentación? Poner todo lo ocupado en un solo lugar, como en este caso, y todo lo libre en otro lugar. Cuando se hace eso en el disco duro, es recomendable hacerlo cada cierto tiempo, lo que estamos haciendo es que nuestra máquina vuelve a estar como al principio, rápida, porque ahora todo lo que está ocupado está ocupando un espacio contiguo y todo lo que está libre nos queda libre en forma contigua, un gran espacio, a que no sea tres huecos, como en este caso, que no se pueden usar juntos. Aquí solo un hueco que se puede usar juntos. El ejemplo anterior nos muestra que cuando acaba el primer usuario, 200K, por ejemplo, es un agujero, pero si acaba un proceso que es contiguo al anterior de 500K, ahora fácilmente podemos tener dos agujeros contiguos que se convierten en uno solo, 700K, y que es utilizable. Entonces, el esquema de particiones variables parece ser más interesante que el de particiones fijas. ¿Cuál creen ustedes que utiliza el sistema operativo o los sistemas operativos? ¿Particiones fijas o particiones variables? Vamos, hablen. ¿Fijas o variables? ¿Una idea? ¿Ni idea? A ver, Variables. variables. Sí y no. Utiliza particiones fijas, pero las particiones fijas las utiliza de forma variable. A ver, vamos a hacer una explicación simple de lo que acabo de decir. Estoy utilizando Excel, entonces voy a suponer que esto es la memoria. Cada uno de estos cuadritos es la memoria que yo tengo libre en este momento. ¿Está bien? Llega el primer proceso, cada uno, no sé, vamos a suponer que tiene 1 mega de tamaño. No importa, vamos a ponerle un número simplemente. Pues necesito un proceso que va a utilizar 2.5 megas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo darle 2.5 megas? Cada uno de los agujeros es de 1 mega. ¿Qué hago para asignarle 2.5 megas? Le asigno 3 megas. Y lo que tengo es fragmentación interna. No está usando medio mega. Llega a la siguiente aplicación y necesita usar un solo mega. Así que le asigno un solo cuadrito. Llega el siguiente proceso y necesita utilizar 6. Entonces le voy a asignar los 6 siguientes. En este caso estoy mostrando siguientes como una forma contigua de asignación. Se va a dar cuenta que no siempre funciona así. ¿Ok? Voy a suponer que de esta forma he ocupado toda la memoria. ¿Está bien? Tengo ocupada toda la memoria. Esa es la asignación que tengo de distintos procesos. Cuando este termina, me va a liberar un espacio. Que si yo necesito uno de 1 mega, lo voy a poder usar. Pero si no necesito de 1 mega, no puedo usarlo. Si necesito 2 megas, necesito más espacio. Y voy a suponer que no tengo más. Termina el verde. Entonces el verde me va a permitir liberar 6 más 7 megas.
Ahora, cualquier aplicación que sea menor o igual a 7 puede utilizarse. Si tengo una de 3, voy a poder ubicarla ahí y voy a asignarla. Entonces, fíjense que mis particiones son fijas. He rayado mi disco duro, he rayado la cancha, con divisiones fijas, pero las puedo usar en conjunto. ¿Cuántas libres me quedan? ¿Alguien me puede decir? ¿Siguen ahí o se han dormido? ¿Cuántos espacios libres tengo? Las 4. 4. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Si alguien necesita 2, va a utilizar cualquiera de estas. O sea, no necesariamente tienen que ser contiguas. Puedo utilizar estas 2. ¿Cuántas libres todavía tengo? 2. Puedo utilizar esas 2. Si alguien solo necesita utilizar una, puede usar cualquiera de esas. Por ejemplo, si alguien necesita usar esa otra una, puede utilizar esa. Y luego, si es que se libera esta otra, tengo ahora 3 libres. Y así sucesivamente. Estoy jugando entre las asignaciones que tengo. Entonces, si se fijan, es una combinación de variable y libre. Perdón, fija y variable, perdón. Entonces, fija porque tengo tamaños fijos, divididos, pero puedo usarlos en forma variable como conjuntos. No puedo usar 2,5. Tengo que usar tamaños fijos. Y eso vamos a ver la siguiente clase cuando expliquemos fragmentación. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Dije, una consulta. En este caso sería lo que estamos haciendo fragmentación externa. No vamos a hablar de fragmentación todavía. La siguiente clase está para fragmentación, pero lo que estamos usando es simplemente espacios variables de tamaños fijos. Esa es la idea. Los estamos asignando variablemente de acuerdo al tamaño que nos pidan, pero con tamaños fijos. Entonces, si nos piden 2.8, le voy a dar 3. Si me piden 2.1, le voy a dar 3. Si me piden 1.9, le voy a dar 2. Esa es la idea. Fragmentación, vamos a ver la clase siguiente. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Voy a dejar de grabar. No sé si tienen alguna duda.